Padre eterno, Padre santo, te damos gracias, Padre, por la vida, por estar hoy de pie, Padre, ante ti, en esta congregación, Padre, con mis hermanos, Padre, compartiendo tu palabra, porque anhelamos tu presencia en nosotros, tu Espíritu Santo, Padre, que siga obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser, para seguir limpiándonos, Padre, para estar, para ser partícipe de tu presencia, Padre. Queremos agradarte a ti, solo a ti. Te doy gracias por este día maravilloso, te doy gracias por este Shabbat, te doy gracias por todos mis hermanos. Bendícelos, Padre, grandemente. Te doy gracias por lo que haces por nosotros, por tu palabra. Gracias, Padre, queremos prestar oído, disponer nuestro corazón y que tú nos hables, Padre. Gracias te damos, Padre. Obra en nosotros siempre. Te amamos, mi Señor, mi Adón. Aleluya, Padre. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Baruch atah Yahweh. Bendito Amén. sea. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, familia, bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Acá estamos una vez más para compartir una enseñanza. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es establecer un fundamento, porque nosotros queremos empezar a estudiar los pactos, ¿sí? Y hicimos una introducción, y el primero de los pactos que aparece en las Escrituras es el pacto adámico, ¿sí? El Todopoderoso hace pacto con el ser humano. Sabemos que decir que Dios hace pacto con alguien no quiere decir que el otro hace pacto con Dios, sino que en su pacto el soberano incluye al ser humano, ¿sí? Pero para ir viendo algunos elementos y algunas cosas que hay en el pacto y entender por qué se menciona, escuchen, en todos los pactos se incluye linaje, ¿sí? Todos los pactos, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto levítico, en todos los pactos hay incluido linaje, ¿sí? Y a veces se malinterpretan algunas cosas, y nosotros vamos a leer algunos versículos, algunos textos para introducir esto. Lo que hoy vamos a hacer, en principio, es derribar una teología, una doctrina que se está enseñando, ¿sí? Yo sé que muchos hermanos lo predican, ¿sí? Que es la simiente de la serpiente. Hay muchos hermanos que lo creen así, pero déjenme, hermanos, ponerle una óptica distinta, ¿sí? Hasta ahora yo creo que ya hemos planteado esto en esta comunidad, no sé si alguno conoce eso, pero hay una doctrina que es la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente básicamente consiste en un pecado de adulterio que existió en el huerto de Edén, ¿sí? Entre el Nahash y Java y Eva, ¿sí? El Nahash es lo que las escrituras mencionan como serpiente, y Eva, ¿sí? Y en algún momento, si uno le presta oído, suena coherente. Y todo engaño tiene que sonar coherente. Todo engaño tiene que sonar coherente. Cuando alguien te va a engañar, ¿por qué? ¿Por qué está el engaño? Porque suena coherente lo que te está diciendo, ¿sí? Entonces no es que te tiene que sonar disparatado. Cuando hay falta de algunos cimientos, algunas cositas, algunos detalles, si alguno no los tiene claro, cualquier cosa que vengan a decirte que suene coherente va a terminar desparramándote. ¿Sí? Eso es. Y, y perdonen mi forma de hablar, yo sé que hay muchos que creen en esa doctrina, la teología de la serpiente. Yo les digo, si quieren escuchar, bienvenidos sean. Si yo no voy a hablar a favor de eso, yo voy a hablar en contra de eso. ¿Sí? Este video es para eso, para derribar eso. Así que, de todos modos, esto
son detalles, hermanos. La fe salvífica es en Mashiach y en la Torá, en su palabra. Creer que Él, quién es Él en su identidad y cuál es la voluntad, cuál es su voluntad. O sea, creerle a Él. Entonces, en eso consiste la salvación, en conocer a Mashiach, a Yahweh, ¿sí? Al Padre Eterno. En eso consiste la salvación. Los demás son detalles. Entonces, esta doctrina, porque para que no salgan alguna pregunta y no desviarnos de tema, nosotros vamos a plantear algo distinto de lo que se estuvo hablando, ¿sí? Por ahí. Yo mando un saludo, no sé si esto lo va a ver Omar Sánchez, es otro que se llama igual que acá el hermano de la comunidad, que él, Omar Sánchez, tiene su canal y él enseña, refuta también la simiente de la serpiente, pero él lo enseña desde otra óptica, ¿sí? Y no, tampoco es que nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo que sí estamos en contra de la simiente de la serpiente, ¿sí? Como doctrina y teología. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver algunos versículos para ir aprendiendo, hermanos, para ir creciendo, que nos van a servir para crecer en la fe también. Proverbios 25:2, si alguno lo tiene, podemos leer eso. ¿Sí? En las escrituras está llena de misterios, ¿sí? La Biblia habla de misterios, pero los misterios tienen que ver con el reino. Todos los misterios en las escrituras tienen que ver con el reino de Elohim, ¿sí? El reino de Dios. Su perfecta justicia. Amén. Proverbios 25:2. Gloria a Eloa es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Amén. Y las escrituras dicen que Mashiach nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? ¿Sí? Las escrituras dicen que Mashiach nos hizo reyes. Entonces, en los asuntos en los que se tienen que dedicar los reyes es investigarlo, escudriñar los misterios, ¿sí? Los misterios, las cosas ocultas. Las cosas ocultas. Entonces Mashiach habló de algo oculto, ¿sí? Los profetas hablaban de algo oculto, y lo que hablaban oculto, lo que estaba oculto era sabiduría de lo alto. Lo que se oculta es sabiduría, es conocimiento acerca de las cosas del Todopoderoso, acerca del reino, ¿sí? Los misterios ocultos por todas las edades, desde los comienzos, desde el Bereshit, no tiene nada que ver con chisme ni chusmerío, ¿sí? Ni con cachos, cuernos, ni nada de eso, ¿sí? Los misterios tienen que ver con algo que realmente edifica. Yo les voy a decir algo. Las escrituras no tienen, el Ruach no tiene ningún problema en mandar al frente a alguien, ¿sí? Si hay algún adúltero, si hay algún fornicario, no tiene problema en denunciarlo, ¿sí? Y no te lo va a contar tranqui para que vos entiendas otra cosa. te lo va a decir de frente, ¿sí? Te lo va a decir de frente. Entonces, partamos por eso, ¿sí? En Génesis se cuenta el incesto de Lot con las hijas, ¿sí? O sea, no desliguemos al Ruach, porque el Ruach te cuenta todo. El Ruach no tiene problema en eso. Sí que para el ser humano es algo penoso, vergonzoso, todas estas cosas, y es destructivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, para nosotros la muerte es un problema. La muerte es un problema. Si se muere un pariente, es un problema, ¿sí? Morir nosotros no nos queremos morir, ¿sí? Es un problema. Pero para Yahweh es un trámite. Para él es un trámite, ¿sí? Vos tenés miedo de morir, sin Mashiach, sin la Torah, estás muerto. Para Dios no es un problema eso, ¿sí? Y si morís con Mashiach, con la Torah,
Es un trámite porque te resucita y listo, porque Él lo hace y Él lo prometió. Se sujeta a su pacto. Eso. Él se sujeta a su pacto. Dios es fiel, Deuteronomio 7:9, con aquellos que guardan su pacto. Él guarda su pacto con aquellos que son fieles. ¿Sí? Él guarda su pacto. Otra de las cosas que se está enseñando es de que Dios hace lo que quiere, Él no se sujeta a nada, ¿sí? Porque en la Torá dice que a Israel se le dio carta de divorcio. Y si se le da carta de divorcio, la única forma de que quede libre de la maldición es que el esposo muera. Entonces, tratan de justificar de que no hace falta que el esposo muera. Pero la Torá dice que es la única condición. Bueno, no, pero Dios no se sujeta a la Torá. Ok, ¿con qué fundamento lo decís? ¿Cuál es el versículo que Dios no se sujeta a la Torá? Porque Deuteronomio 7:9 dice que Él se sujeta a su pacto. Él se sujeta a su pacto, siempre. ¿Sí? Él es fiel a su pacto. Amén. Deuteronomio 4:6. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el conocimiento? La sabiduría, el conocimiento. ¿Sí? Nosotros, yo les digo, yo creo que Bereshit está lleno de alegorías, pero que tenga alegorías no quiere decir que sea mitológico, ¿sí? Cuando alguno te enseña que no, Bereshit es mitología hebrea, la palabra mito quiere decir mentira. Te dicen que te diga mitología no quiere decir que sea mentira. Sí, está diciendo que es mentira, porque mito quiere decir mentira. Un mitómano es una persona que miente compulsivamente, ¿sí? Entonces no digamos mitología. Mitología hebrea, ¿saben cuál es? Mitología hebrea es Lilith. Eso es una mitología, porque es un verso más grande que una casa, eso no existe. Mitología hebrea es la simiente de la serpiente. Ahora lo vamos a ver, porque eso es de la Cabalá judía. Los personajes que aparecen son de la Cabalá judía, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a cuestionar libros que no están en la Biblia, ¿sí? Escuchen, libros que no están en la Biblia. Yo les digo una cosa. Bueno, nadie les animamos a pensar, a no pensar más allá de lo que está escrito, ¿no? Si alguno habla, que hable conforme a las Escrituras, a la ley y al testimonio. El que no habla conforme a eso no les ha amanecido. El que no habla conforme a las palabras de Jesucristo está envanecido, nada sabe y delira. 4 versículos le di. Está envanecido, nada sabe, ignorante total, y delira. Pongan el pañuelo acá, agua fría. Bueno, esto es lo que dicen las Escrituras. O sea, yo trato de darle el énfasis correcto, sepan entenderme, ¿sí? No les estoy diciendo delirante, las Escrituras les está diciendo delirantes, ¿sí? Cuando alguien dice, ¿pero qué me estás diciendo, hermano? No, yo no, las Escrituras lo dicen, ¿sí? Las Escrituras lo dicen. Entonces ahí está la autoridad. Échenle la culpa al que escribió eso, no al que está leyendo. ¿Se entiende? Amén. Por eso es que no hablemos más allá de lo que está escrito. Amén. Si decimos algo que no está en las Escrituras, bueno, tómenlo con pinza, ¿sí? Tómenlo con pinza. En algún momento va a haber el versículo que te dé la certeza o que te lo derribe a eso. Porque las Escrituras son perfectas en ese sentido. Leemos el versículo, ¿qué les dije? Deuteronomio 4:6, ¿alguno lo encontró? Adelante a ver quién lo puede leer. Leo, hermano. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán,
Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Sí? Está en los estatutos, en la Torá. ¿Sí? Ahí está el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría. Sepan que en las Escrituras, cuando las Escrituras hablan del árbol, del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y árbol de la vida, nosotros podemos vincular esto directamente con Mashiach. Él es el árbol de la vida, dijo. ¿Sí? Él es el árbol de la vida. Amén. Y árbol de sabiduría del bien y del mal. En las Escrituras, en hebreo, no hay dos árboles. ¿Sí? No hay dos árboles, porque ahí faltaría una palabrita. En hebreo, esto es una irregularidad en el hebreo, y ustedes lo pueden leer. Árbol es de la vida y del bien y del mal, dice. No dice, pero, y árbol, a ver cómo es, y el árbol, no dice y el árbol, como refiriéndose a otro, sino al mismo. ¿Sí? Entonces, en el hebreo te da a entender como que el mismo árbol te daba vida y también te daba sabiduría del bien y del mal. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto. Si nosotros tomamos como que eran dos árboles, ¿cuántos árboles pueden haber en el medio del huerto? Uno. Un solo árbol. En el medio tiene que haber uno. A ver. Bien. Entonces, acá hay mucha sabiduría, les digo. Echen manos del árbol de la vida, dice el proverbio. Echen manos del árbol de la vida. Pero ¿y si no está? No estábamos más en el Edén. ¿Se entiende? Pero si ya esto ya quedó afuera. ¿No será que el árbol de la vida te está mostrando y te está representando algo? ¿Se me escucha? ¿Perdón? Ok. Ok. Bien. Vamos a leer Deuteronomio 29:29. Hay sabiduría en la Torá. La Torá es fuente de bendición y maldición. En la Torá está la vida y la muerte. Escoge la vida. ¿Cómo? La vida y la muerte. ¿Vieron que en el árbol este dice que había un árbol de vida, de la vida, y el árbol que comiendo de eso moriría? Mut bemavet, ¿sí? Muriendo morirás, dice. Eso es para dar énfasis, se lo dice así como dos veces, porque dice de todo árbol podés comer, comiendo comerás, dice. Dice. O sea, son hebraísmos que aparecen, ¿sí? Entonces, árbol de la vida y árbol de la muerte, árbol del conocimiento del bien y del mal que te lleva a la muerte, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ok, bueno. Esto está en las Escrituras. ¿Encontraron el versículo? ¿Alguno lo puede leer? Amén. Elsie, hermana. Bendiciones, amén. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Adón, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Amén. Amén, hermana. Lo secreto y lo revelado. ¿Y de qué está hablando? De la ley. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh. ¿Sí? Y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para que guardemos todas las cosas de esta ley, de nuestra ley, ¿sí? De esta ley que se nos fue dada. Las reveladas son para nosotros. ¿Y qué tiene que ver la revelación? La revelación tiene que ver con las cosas que fueron dadas en la ley, para edificación, ¿sí? Por eso yo le digo, la revelación no tiene nada que ver con chisme, ni chusmerío, ¿sí? Si alguno metió la pata por allá, ¿qué importa? Que Yahweh lo juzgue, se encargue y ya está, ¿sí? ¿Se entiende?
Bien. Hasta acá Lucas 1:70. Vamos a leer. Los misterios ocultos por todas las edades, desde la fundación del mundo, desde el Bereshit, ¿sí? Que ahora se nos revela, tiene que ver con esta sabiduría que nosotros Amén. estamos viendo, ¿sí? Esta sabiduría. Omar, ¿lo tenés el versículo? Sí, hermano, amén. Lo leo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, dice. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Amén. Amén. Entonces, los profetas hablaron de esa forma. Bueno, en Mateo 13 habla también de las alegorías y de que hablaba por medio de alegorías y parábolas las cosas que estaban ocultas desde el principio, misterios ocultos, ¿sí? Y que lo hablaba de esa forma para que los que no tienen que entender no entiendan, ¿sí? Y no les resplandezca la luz del Evangelio y no se salven, ¿sí? Entonces, cuando se hablan por alegorías, hay dos caminos, hermano. O se te revela o entendés cualquier cosa y la empeorás peor, ¿sí? O se te revela y entendés, porque lo revelado es para nosotros, para que seamos edificados, para que crezcamos, o la empeorás más, ¿sí? No sabe lo que pasó en Edén. Estas cosas, así tipo chuperio, ¿no? No sabe lo que pasó en Edén. Y bueno, 2 Corintios 11, versículos 2 y 3 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Mashiach. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Les decía, este versículo es uno de los que se utiliza para decir, viste, acá habla de infidelidad, que la serpiente sedujo a Eva, así también lo traducen, ¿sí? Y que lo engañó a Adán. Bueno, acá lo que dice es otra cosa. Dice que os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Indica esta alegoría está hablando de una mujer virgen, una mujer sin mancha, ¿sí? Y hacemos la comparación con la samaritana, que ella tuvo 5 esposos, dice, y con el que está ahora no era el esposo. Entonces, la alegoría lo que está mostrando acá es lo que quiere guardar el apóstol Pablo a la iglesia, es una mujer sin manchas, ¿sí? Esa es la alegoría, una esposa santa, pura, sin mancha. Lo vemos en repetidas ocasiones. Como una virgen pura a Mashiach. Dice, pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, otras traducciones dicen sedujo a Eva. Lo que aparece ahí en el Strong es el Strong número 1818, que exapatao, ¿sí? Que ustedes van a ver que el Strong lo traduce como sedujo, pero exapatao tiene la raíz de apatao, que quiere decir hacer trampa, ¿sí? Hacer trampa. Repito, no se queden con un solo diccionario. Cuando ustedes vean algo, no se queden con un solo diccionario. El Strong tiene un montón de algunas cositas así de influencia religiosa, como por ejemplo el Rosh Hodesh, ¿sí? Hodesh lo traduce como luna nueva, el Strong. Y Hodesh no aparece luna nueva ni en la raíz de la palabra ni de casualidad. Pero Hodesh para los judíos, los judaizantes, es luna nueva, ¿sí? Acá el Strong traduce esta palabra como sedujo,
y la raíz de la palabra es hacer trampa, ¿sí? No tiene nada que ver con lujuria. ¿Se entiende? Le hizo trampa, le engañó. ¿Sí? La serpiente me engañó y yo comí. Y dice, Pablo, dice, así como la serpiente hizo trampa a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Vuestros sentidos que sean de alguna manera extraviados. ¿Sí? Amén. Vuestros sentidos. ¿Qué dijo Pablo, Santiago? ¿Por quién somos tentados nosotros, hermano Omar? Cada uno es tentado Por la concupiscencia, por la concupiscencia. por las concupiscencias. ¿Sí? Vuestros sentidos os engañan. ¿Sí? Escuchen, la palabra Nahash se traduce como serpiente, pero Nahash es el que murmura, el que te habla al oído, el que susurra. Los adivinos, sortílegos, agoreros, ¿sí? Engañadores son, hechiceros, Nahash, que te murmuran, que te engañan, ¿sí? Susurran, que cecean, dice, cecean. Hablan así con mucha S. Pero les voy a decir algo. En las Escrituras, la evidencia que hay en los Evangelios, en el libro de Apocalipsis, es que algo tuvo que ver el diablo acá, ¿sí? Más allá de que la serpiente sea una alegoría de algo, ¿sí? Es que el diablo estuvo en el asunto. El diablo utilizó la concupiscencia de Eva, porque Eva dice que vio el fruto del árbol y vio que era bueno, y resulta que el árbol se lo conoce por el fruto. ¿Qué fruto? O sea, la Biblia dice que el diablo no es bueno. ¿Sí? ¿Qué fruto bueno va a dar el diablo? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? El árbol se lo conoce por el fruto. ¿Ok? Bien, era bueno para alcanzar conocimiento, sabiduría. Bueno, los manuscritos de los judíos en el Targum de Jonatán, ¿sí? Contradice con las escrituras y ahí dice que aparece un personaje que es un ángel llamado Samael, ¿sí? Y el Targum de Jonatán dice, he adquirido varón por voluntad del ángel del Señor, ¿sí? Fíjense cómo el Targum te cambia las escrituras. En Génesis 4.1 no dice eso. Vamos a leer Génesis 4.1. Vamos a leer Génesis 4.1. Yo no sé si ustedes lo tienen esto en el hebreo. Se los voy a leer en el hebreo, Génesis 4.1, porque este es uno de los versículos que te dicen que Caín no era hijo de Adán. Sin embargo, en Génesis 4.1 refuta totalmente esa idea. Génesis 4.1 dice, ve a Adán, dice, y el hombre, y Adá conoció et Hava, Ishto, a Eva, su mujer. Dice, va tajar, y ella quedó embarazada. Escuchen, el texto dice, y Adán conoció a su mujer, y sabemos que conocer tiene que ver con conocer íntimamente. Conoció a su mujer, Eva, y ella quedó embarazada, dice en el hebreo. La conoció y ella quedó embarazada, dice concibió, y ella concibió. El mismo texto te dice que Adán tuvo relaciones con Eva y ella quedó embarazada y dio a luz. Veteled et Caín, y dio a luz a Caín, ¿sí? Batomer, y dijo, ¿qué dice? Caniti ish et Yahweh.
he levantado, he erigido, algo así, dice, he producido un hombre para Yahweh. Eso dice el texto. He erigido, he puesto un hombre para Yahweh. ¿Qué era Caín? Hombre para Yahweh. No es hijo del diablo. El significado Caín es un hombre para Yahweh. ¿Sí? Es para él. Eso es lo que dice en el hebreo. Entonces, Adán conoció a su mujer, ella quedó embarazada y dio a luz. Eso dice el texto. Ahí se derrumba cualquier otra cosa que enseñen, ¿sí? Cualquier otra cosa que enseñen. ¿Sí? Bien. Entonces, esto de que la serpiente o el ángel o algún ser extraño, aparte de Adán, tuvo intimidad con Eva, eso es de la Cabalá judía, porque ellos hacen adoración a los ángeles, demonios y otras cosas, ¿sí? Y está muy fundamentado esto en el libro de Enoc, ¿sí? Entonces, el libro de Enoc, hermanos, el libro de Enoc cuenta una historia, te cuenta una historia de que los ángeles se mezclaron con las mujeres, ¿sí? Pero en Génesis 6 eso no se menciona así. Yo todavía estoy estudiando desde el hebreo Génesis 6, porque ahí dice que en esa época había gigantes. ¿Sí? Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, dice, en esa época había gigantes, en esa época. Y también después. ¿Sí? Y también después. No se da origen, no se menciona de ángeles mezclándose con mujeres, por lo menos en la Torá no se habla nada de eso. ¿Sí? Se usa una expresión que es Bene Ha-Elohim, que es Bene Ha-Elohim, que quiere decir, lo que pasa es que está complicado de traducir, como los hijos de los dioses, ¿sí? Literalmente eso es lo que dice el hebreo. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere eso? Bueno, ya lo veremos en otro estudio, ¿sí? Pero no se menciona de ángeles y no se menciona que los gigantes eran producto de esa unión, tampoco, ¿sí? Las escrituras no tienen problema para contar acerca de adulterio. El castigo de adulterio es la muerte, no dolores de parto. ¿Sí? Cuando las escrituras dicen multiplicaré los dolores de tu parto, no indica que haya tenido partos anteriores. ¿Sí? ¿Se entiende? En 2 Samuel 11, 11:1, 12:9, en Jueces 19:2, te va contando un montón de historias de adulterio y la Biblia no tiene problema en contar eso. ¿Sí? Proverbios 9:17 se habla de una alegoría del pan. Escuchen, te dicen que comer es una forma de decir que tuvo sexo. ¿Sí? ¿Sí? Y dice, ¿qué pecado sería comer? No puede ser un pecado comer algo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y desconocemos que hay una ley de no comer cualquier cosa. Hay muchas prohibiciones de no comer tal cosa, no comer esto, no comer esto, no comer. El no comer está en la Torá. No comas esto, no comas lo otro. ¿Sí? Y repetidas veces, hermanos, se menciona que el pecado de Adán y Eva, fue desobediencia. No se menciona pecado de adulterio o fornicación o lo que sea. ¿Sí? Entonces, contrasta lo que se cuenta por la teología con lo que dice la Escritura, el resto de la Escritura. Entonces, no comer, comer o no comer, ¿es pecado?
¿Por qué dicen, no, pero es muy riguroso que lo haya castigado tanto, tan fuerte por haber comido una frutita? ¿Sí? Es que escuchen, el estado del ser humano era perfecto. ¿Sí? A cada uno se nos demanda conforme a nuestro conocimiento, nuestra estatura, ¿sí? Pero Adán y Eva eran perfectos. Eran perfectos. Y que claro, que la desobediencia fue una desobediencia directa. Con ellos caminaba Yahweh en el fresco de la tarde, paseaba en el jardín, habló directamente, ¿sí? Eva sabía muy bien lo que les dijo, ¿sí? Porque cuando dijo fructificad, multiplicad, llenar la tierra, señoread, le estaba hablando a los dos. Bereshit 1:27 habla del Ish, ¿sí? Del varón, Zahar, un que va, y mujer, varón y mujer. Varón y mujer. No dice varón-mujer, como algunos que están diciendo que era hermafrodito. Hermafrodito le mandaron. Cuando hermafrodito es una enfermedad genética, es algo que está mal, ¿sí? Una deficiencia. Y Adán era perfecto, ¿sí? Fructificad, multiplicad, se le dio el mandato de tener sexo. ¿Cómo va a tener hijos? ¿Cómo se va a multiplicar si no tiene que telepáticamente? ¿Cómo era esto? El asunto es que no podemos decir que el pecado era que ellos hayan tenido sexo. ¿Sí? Perdonen si lo estoy diciendo muy así, muy crudo, muy... Es que, ¿saben qué dicen? Que Génesis en realidad es un cuento para niños, y entonces para que vos lo cuentes a tus hijos, te lo cuenta de una forma así muy light, ¿sí? Pero en esas cosas el Eterno no se detiene. Hay cada cosa, cada historia que hay en la Escritura que cuenta, cada historia más oscura. En el libro de Jueces hay cada horrible, narraciones horribles, ¿sí? Entonces, en esas cosas, yo les digo de vuelta, no tiene problema Dios en decirte algo. En ningún lado en las Escrituras comer tiene que ver con sexo, salvo algún proverbio que se ha tomado como una alegoría para explicar algo. Pero escuchen, no todas las alegorías se puede aplicar siempre a lo mismo. ¿La levadura qué es? ¿Algo bueno o algo malo? Las dos. A ver, Pablo, amén. Depende, ¿no? Contalo, Pablo. Habla un poquito así, yo descanso un poco. Sí, bueno, pues la levadura, en palabras de Mashiach, puede ser tanto un poquito de pecado que usted ponga dentro de la masa. Por eso él habla de la levadura de los fariseos. Cuídate de esa levadura. ¿Por qué? Porque se sabe que un poquito puede contaminar todo el resto. Entonces es como ni siquiera lo pruebe, ni siquiera una pizca de eso esté dentro de usted porque puede contaminar el resto. Pero también él mismo nos habla de que el reino de los cielos es similar a la levadura que puesta en 3 medidas leuda toda la masa. Entonces también puede ser algo bueno que colocado dentro suyo crezca, una semilla plantada en su corazón que crece y da buen fruto, y puede ser algo malo también como el pecado. Entonces puede ser las dos cosas. Amén. Entonces la misma alegoría se puede aplicar para cosas distintas, ¿sí? Yo les digo porque comer, si uno dice que comer se refiere a tener intimidad, en ningún lado dice eso. En Proverbios usa un proverbio para decir que alguien no se hace cargo. La mujer adúltera come pan y después dice, yo no hice nada, no comí nada, ¿sí? ¿Se entiende? Y entonces ese versículo lo usan para sostener que no, así como como Eva. Masías dijo, el que no come mi cuerpo no entrará en el reino de los cielos. Aplicamos esa alegoría y estamos diciendo cualquier disparate. Está envanecido, nada sabe y delira, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo podemos terminar en cualquier cosa? Escuchen, si la simiente de la serpiente, suponete que hubo todo ese lío ahí, vino el diluvio
vino el diluvio y Yahweh apartó a Noé y a su familia, ¿sí? Noé era perfecto en sus generaciones, perfecto en sus generaciones, no en su genética, dice, tratan de explicar en su genética. Entonces te dicen, no, lo que pasa, así como la mujer de Adán cometió adulterio, la mujer de Noé también te dice, también te dice. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, sí o sí siempre hay que buscarle y echarle la culpa a alguien. ¿Vieron que el cristianismo le echan la culpa de todo al diablo? Bueno, en esta teología le echan la culpa también al diablo y a las mujeres. Suena medio... ¿A qué le suena? Echarle la culpa a la mujer. ¿Sí? Y ahí es donde se deschaba esa mitología judía cabalística, porque según la tradición judía, la mujer de Noé era pariente de Matusalén, ¿sí? En Sará, creo que era que se llamaba, pero estos tipos te dicen, no, se llamaba Naamá, y Naamá era una hija de Tubal Caín, ¿sí? Pero si ustedes investigan la Cabalá judía, Naamá es un demonio. Así como está la Lilith, está la Ramá, y hay dos más. Son cuatro. Cuatro bichos raros, estos lo meten en la historia y dicen, no, no, pero estás confundiendo con el demonio. No, hermano. El que está confundiendo estas cosas son los que enseñan esas historias oscuras y raras y tratan de echarle la culpa y tratan de explicar que los que se pierden es porque tienen genética sucia. Y eso contradice todas las escrituras, porque de una sola sangre hizo todos los seres humanos, todos los hombres. ¿Dónde está el texto? Ahora busquen, ayúdenme. De una sola sangre, de un solo linaje, de una sola línea sanguínea, hizo todos los hombres. ¿Sí? Escuchen, puso enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Por qué no dice la simiente de Adán? Porque la simiente está en el varón. ¿Sí? Entonces, no se está entendiendo las alegorías. Miren, yo les digo, yo reconozco que en las escrituras hay alegorías, que los árboles representan hombres repetidas veces. En ningún lado los árboles representan ángeles. En ningún lado. ¿Sí? Sí, hombre, sí. Por eso, a veces media verdad es media mentira. ¿Por qué suena convincente esto? ¿Por qué suena convincente esa simiente de la serpiente? Es porque te tiene que dar un poco de buena información para que se mezcle con lo malo. Así se mata a las ratas. A las ratas vos le tenés que dar un 3% de veneno. 97% de comida buena y 3% de veneno. O sea, que la rata no lo pueda percibir, no pueda darse cuenta de dónde está, no pueda sentirle el sabor. Y así matás al animal. ¿Sí? Amén, hermana. El versículo que dijiste está en Hechos 17:26. Dice, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Los límites de su habitación, el ser humano no puede salir. Amén, hermano. No puede irse al espacio, a la luna. Ahí están los límites de su habitación. Amén. Escuchen, hablando de esto también. Otro, te dicen que venimos de los monos. Y el apóstol Pablo dice, una es la carne del animal y una es la carne del ser humano. Son dos cosas distintas. Carne de animal por un lado, carne de ser humano por otro. Una es la carne de los animales, otra es la carne del hombre. Y ahora vamos a buscar ese texto también, dale. Hoy estamos así, ¿eh? Es que no somos la misma carne. Sin embargo, te lo ponen, escuchen, a los huesos que encuentran de seres humanos. A mí me llamó mucho la atención el hombre de Pekín. El hombre de Pekín fue hueso de seres humanos que encontraron que
a los rasgos asiáticos, en vez de ponerle rasgo asiático, le pusieron rasgo de simio en la configuración, ¿sí? Cuando hacen la reconstrucción. Le ponen labios finitos. Escuchen, los monos no tienen bigote. ¿Esto qué es, evolución? ¿Qué es eso? ¿Por qué los monos no tienen bigote? No estaban evolucionados. El bigote es evolución. ¿Dónde? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué cosa, ¿eh? Escuchen, la mujer no tiene que usar barba, ¿eh? Bueno, perdón. Acá estamos hablando un poco, de todo un poco. A ver, dale. Está en Primera de Corintios 15:39. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de la bestia, otra la de los peces y otra la de las aves. Amén. Y hay un poquito más interesante porque dice, y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de las celestiales y otra la de los terrenales. Amén. Amén. Es más, en la resurrección, porque le vinieron a decir a Mashiach, ¿qué problema, no? Si en la ley dice que para darle descendencia o herencia a un hombre, y si ese hombre murió sin hijos, y que para que la mujer mantenga la herencia, que el hermano de este le dé un hijo, que le dé herencia. Una ley de herencias, ¿sí? De territorio, de tierra. Entonces resulta que una persona tenía 7 hermanos, y conforme a esa ley, ninguno de los hermanos la fue tomando por esposa y ninguno le dio herencia. ¿Qué pasó? Después, cuando esté en el cielo, de mujer, ¿de quién va a ser? ¿Sí? Entonces Mashiach dice, en la regeneración de todas las cosas, seremos semejantes a los ángeles. ¿Sí? No, el hombre no se casa ni se da en casamiento. Seremos semejantes a los ángeles. Semejante quiere decir parecido, pero una cosa somos nosotros y otra cosa son los ángeles. Eso es lo que dijo acá recién. Son glorias distintas. Uno, cuando se muere, no se transforma en angelito. Así que los dibujitos te están engañando, ¿sí? El gatito, cuando se muere, no le crecen alas y le ponen el coso acá arriba. Eso no es así. En serio, ¿eh? Papá Noel no existe. Hay cosas que nos vamos enterando, ¿no? El infierno no es la casa del diablo. El diablo no tiene una olla así, está esperando a ver a quién voy a tirar. Eso nada que ver. No, nada que ver. En serio, chicos, en serio. Enseñen esto a los hijos, ¿eh? Estas cosas no son así. Las escrituras dicen que el mismo Satanás se viste de ángel de luz. O sea que no te va a parecer como algo feo, agresivo o malo. ¿Sí? Y otra cosa, el ser humano, cuando las escrituras hablan del enemigo, la gran mayoría de las veces no está hablando del diablo. La gran mayoría de las veces está hablando ¿de quién? De mí misma. Filipenses no, pues me faltó el versículo. Romanos 5:10, vamos a leer. Y Santiago 4:4, si alguno también lo busca. El ser humano se constituye enemigo. El ser humano no hace falta que tenga genética de bicho raro. Ya por ser ser humano, el ser humano se constituye enemigo. Amén, hermano Omar. Dale. Voy a leer el 5:10 de Romanos. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Eloa por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Es que ese es el ministerio de la reconciliación, ¿no?
¿Por qué hay que reconciliarse? Los que se reconcilian son los que están enemistados, ¿sí? Reconciliación es volver a unirse, ¿sí? Santiago 4:4, ¿qué nos dice? Estas son enseñanzas apostólicas, ¿eh? Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Eloa? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Eloa. Amén. Es que hay dos bandos, ¿no? Alguien me preguntó cuántos pueblos hay. Es que el ser humano está dividido en dos partes, ¿sí? La humanidad está dividida en dos. Los amigos y los enemigos. ¿Sí? Ustedes son mis amigos, le dijo Mashiach a los apóstoles. Después, ya cuando se iba, ya en su último momento, le dice, ustedes son mis amigos. Entonces, hermanos, hay dos figuras, o amigo o enemigo. ¿Sí? O amigo o enemigo. Miqueas 2:8. Y Juan 1:7. Es que depende en qué equipo estamos jugando. Por eso es que algunos lo reconocen a Yahweh como el diablo, el Hasatán, el opuesto, el adversario. Y claro, porque están jugando en el equipo opuesto. Están en el otro equipo. Si lo tenés a Yahweh de contrario, es porque está jugando en el otro equipo. ¿Sí? Así que hacete amigo del jefe, no te ponga en el equipo contrario. ¿Quién encontró el versículo? Leo Miqueas 2:8 dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Amén. Es que podés pasarte también de este equipo al otro. También puede pasar eso. ¿Sí? También puede pasar eso. Escuchen, vamos a leer algunos versículos más. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Primera de Juan es el 1:7. Primera de Juan 1. No, a ver, primera de Juan, dije. Segunda de Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yahshua HaMashiach ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anti-Mashiach. Hay muchos, entonces, no es uno solo. ¿Viste, Son hermana? muchos. Son muchos. Son muchos. Ahora vemos la importancia, ¿no? Baruch atah Yahweh, que bueno, bendito sea porque nos ha dado entendimiento para entender estas cosas. Mashiach ha venido en carne, Yahweh ha venido en carne, ¿sí? El que dijo que iba a venir, vino. Yo mismo iré y lo salvaré, ese vino, ¿sí? dijo que iba a volver. Y va a volver, amén, volverá, vendrá por segunda vez. Segunda de Tesalonicenses 2:4, Hechos 13:10 también, Hechos 13:10. Estos versículos son más que nada para apoyar lo que estamos diciendo, porque la autoridad está en las escrituras, no en el que habla. La autoridad está en la palabra. Por eso hay que hablar conforme a las escrituras. ¿Sí? Obviamente el mensaje y el mensajero tienen que estar acordes, ¿no? No puedo decir que hay que guardar Torah y yo no la guardo. No puedo decir que no comas cerdo y yo como, sí, por ejemplo. Entonces el mensaje y el mensajero tienen que estar acorde. ¿Sí? ¿Tienen el versículo? Amén.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Eloa, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Eloa como Eloa, haciéndose pasar por Eloa. Ese es el espíritu del anticristo, ¿sí? El hombre, escuchen, no es un personaje, ¿sí? No es un personaje, porque el nuevo hombre, el varón perfecto, en las Escrituras se refiere a la iglesia, a su pueblo, ¿sí? Entonces hay dos hombres. Me preguntaron, ¿hay dos pueblos? Hay dos hombres. Uno es el varón perfecto que se renueva, se regenera cada vez más, y el otro es todo lo opuesto. Entonces en las Escrituras, el apóstol Pablo, cuando habla del anticristo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sepa que el diablo no es omnipresente, el diablo no es omnipotente, omnipresente, ¿sí? Entonces hay... Omnisciente. Claro, entonces hay una rebelión en el ser humano, que el ser humano se opone al Todopoderoso. Entonces eso es lo que opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es el anti-Mashiach? Es todo lo que se levante en contra de Dios. Por eso no van a ver que es uno. Hay muchos anticristos han venido, ¿sí? Entonces, que el apóstol Pablo lo mencione como que hay uno que la venida de ese está preparada por Satanás, se está refiriendo a lo mismo que el hombre nuevo, el anticristo, ¿sí? Son dos sistemas, dos corrientes de pensamiento. La mentalidad dispensacionalista no entiende la alegoría. No entendió la referencia, como dice el Capitán América. Bueno, hay que entender la referencia, ¿sí? Hay que entender la referencia. Ay, ¿les di otro versículo? Hechos 13:10. Y Mateo 16:23. Vamos a leer. Si alguno pueda... Él sí Leo, puede leer alguno. Leo en Hechos. Sí, y necesitaría, si alguno lo podés leer, Oscar, vos o Elsie. El siguiente, que sería Mateo 16:23 y el Salmo 92:9. Y ya ahí terminamos con esos versículos. Adelante, hermano, Pablo. Dice Hechos 13:10. Pablo hablando, dijo, oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Adón? Oh, hijo del diablo, le dijo uno. ¿Sí? Escuchen esas expresiones, porque dice, entonces el diablo era su papá. ¿Sí? El diablo era su papá. Mashiach le dijo, los escribas y fariseos decían, nosotros tenemos padre, nuestro padre es Abraham. Ellos sabían de qué linaje venían. Mashiach dijo, si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham querrían hacer. La paternidad espiritual en las Escrituras te dice, ¿de quién sos hijo? ¿Sos hijo de Abraham? ¿Quiere decir, sos hijo de Dios? ¿O no? ¿O sos hijo del diablo? Y eso no tiene nada que ver con linaje sanguíneo, sino que tiene que ver con obras, ¿sí? ¿Por qué se habla de que Caín era del maligno? Porque él quería hacer las obras del maligno, ¿sí? En Génesis 4 se le dice a Caín, Caín, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué tenés cara larga? Esa es la nueva versión argentina que vamos a estar publicando próximamente. ¿Por qué tenés cara larga, Caín? Si bien haces, no estarías así. El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. ¿Sí? Haces bien y vas a tener honra. El pecado está a la puerta. Antes de que mate a su hermano Caín, Yahweh le dijo que no, ¿por qué está tú? Mirá que si sos enemigo de tu hermano, sos el asesino, ¿sí?
¿Se entiende? Mashiach dijo, el que no es el guardián de su hermano, ese asesino. Obras, todo tiene que ver con obras. Por sus frutos lo conoceréis. En las Escrituras se menciona a obras. ¿Sí? Obras. Tanto Mashiach como Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista vinieron escribas y fariseos a bautizarse con Juan, los fariseos sabían y entendían que el bautismo de Juan, de Yohanan, era del cielo. ¿Sí? Y ellos creían que por eso alcanzaban salvación. Entonces Juan le dice, raza de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? Den fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué le estaba diciendo a la raza de víboras? Que se arrepientan. Pero les dijo raza de víbora. Y sí, y a otro le dijo que era una zorra. A Herodes le dijo que era una zorra. ¿Y ese de dónde salió? ¿Hijo de quién es? Alegorías, gente, alegorías. A los discípulos los que le dijo Mashiach, que sean astutos como serpientes. Que sean astutos como la serpiente. Le dijo Mashiach a los hijos. Mashiach, Nahash, valor numérico es exactamente lo mismo para los que hacen Kabbalah, gematría. ¿Qué estamos? ¿En qué estamos? Dejen de predicar esas cosas. Numerología, bueno, algunos, está bien, prediquen esas cosas. Cuidado con eso. En el canal tenemos unos videos que se llaman Cuídate de la Kabbalah. Qué bueno, ¿no? Se están animando, hermanos. Yo sé que se ríen. Y sí, porque yo sé que esto a los que creen en esta teología no les da gracia, ¿sí? No les causa ninguna gracia, ¿sí? Pero yo les digo, suena coherente, todo engaño suena coherente, ¿sí? Pero nosotros tenemos que pesar cada doctrina a la luz de las Escrituras y no ir más allá de los textos que ya tenemos, ¿sí? Porque el sustento más fuerte que tiene esa teología está en libros extra bíblicos, ¿sí? Está afuera. Por eso le dije, el Targum de Jonatán habla habla de un ángel, de un tal Samael, ¿sí? Y el libro de Enoc hay mucho culto a los ángeles, ¿sí? Entonces, las historias están buenas, está todo lindo, parece como que te explica cosas que la Biblia no te explica mucho, pero si no te lo explica la Biblia, no le presté atención a eso. O sea, lo que la Biblia no dice es porque no tiene, para nosotros ahora no tiene mucha relevancia. ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros? Lo que está en las Escrituras. Algunos por escudriñar se van más allá de los textos, se salieron de los límites. Saben que la Torá es un límite, es un cordón de protección. La Torá, ahí tenés toda la sabiduría, tenés todo el conocimiento. Vos te salís de esos límites y te quedás desprotegido. Entrás en las fábulas. Entrás en fábulas. Entrás en filosofía. Que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas. Filosofía y huecas sutilezas. Dos cosas. ¿Sí? A algunos les gusta filosofar. Sí, bueno, pero el Evangelio no es filosofía. Cuando Mashiach decía algo, decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para una mente filosófica dice, wow, qué profundo. La verdad que es muy profundo. ¿Qué nos habrá querido decir? Pero para un hebreo dice, vos sos el camino, la verdad y la vida, pero eso es la Torá. ¿Qué está diciendo? ¿Que vos sos la Torá? ¿Vos sos la ley? ¿Vos sos la palabra hecha carne? Y Juan dijo, claro, él es la palabra hecha carne. ¿Sí? Y la palabra se hizo carne y vino al mundo. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿Sí? Y sin él nada de lo hecho fue hecho. Todo por él subsiste.
Amén. Faltan 2 versículos por leer, Mateo y Salmo. Adelante, adelante. Mateo 16, 23, ¿sí? Sí. Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O estás con Dios o estás con los hombres. Por eso Juan decía, no améis al mundo. Si amáis al mundo, estás con los hombres, estás con las cosas de los hombres. ¿Sí? Amén. Y el Salmo, ¿no? Salmo 92. Sí, Salmo 92, 9. Porque he aquí tus enemigos, oh Yahweh, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Amén. Y esos son seres humanos, ¿eh? Los enemigos son seres humanos, no son razas híbridas. Los enemigos de Yahweh son seres humanos. ¿Sí? Miren, en el Génesis 10 se cuenta que Noé tuvo 3 hijos. O sea, los que poblaron la tierra eran hijos de Noé. Génesis 10 dice que los hijos de Noé eran Shem, Can y Jafet. De esos 3 hijos se pobló toda la tierra. Entonces, como la Biblia te está mostrando que de la simiente de Noé se pobló toda la tierra, como hay que seguir sosteniendo esa teología, te dice, no, pero lo que pasa es que la esposa de Caín, otra vez con lo mismo, era de la serpiente. Escuchen, eso es racismo, eso es discriminación, ¿sí? Yo escuché a decir que si vos tenés cero negativo, tu sangre, que los médicos no saben de dónde salió eso, ¿eh? Así te dice, es de la serpiente. Sí, agárrense la cabeza, no sé, esas cosas, ¿sí? ¿Qué problema? Porque en mi familia somos hijos del mismo papá y mamá, los 3, somos 3 hermanos, y mi hermana tiene un grupo de sangre que no se encuentra, no se consigue, ¿sí? De cómo es que sucede eso, andá a saber, ¿sí? Pero somos hijos del mismo papá y la misma mamá, ¿sí? Entonces, yo noto que se están distrayendo mucho con esto de que las líneas genéticas, la genealogía de las tribus perdidas, ¿sí? Que no, que los indios de América, porque resulta que hay que ser negro para ser hebreo, ¿sí? Uy, qué problema, ¿no? Y hasta que los europeos son hijos de Edom, y a Esaú, ¿cómo es? A Esaú aborrecí, dice Dios, así que sonaron todos los europeos. ¿Qué pasó? Descendiente europeo. Sí, yo estoy frito en ese sentido. Pero qué cosa, estamos cayendo en discriminación. El Ruach hace claramente referencia a que Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Otro de los argumentos... perdón, justo estaba leyendo. Adelante, hermano. Bendiciones, Pablo. No, Mari hace rato quería decir algo. Ok. Sí, que, bueno, yo vengo del cristianismo y lo que tú estás diciendo es primera vez que lo escucho. O sea, de lo que se piensa. Me alegro mucho de haberlo escuchado por primera vez aquí y la explicación que estoy escuchando porque me parece tan ilógico ese pensar. Y bueno, nosotros sí, en el cristianismo tenemos velos, pero cuando yo leo Génesis, bueno, para mí Génesis como historia como tal, Adán, Eva, la culebra, el engaño, desobediencia, fuera fuera del Edén, empezaron a tener hijos, es una historia así, pero el invento de que la culebra que sedujo, que tuvo hijos, que fue un linaje,
Es primera vez. Gracias a Dios lo escuché aquí porque tengo la explicación, ¿no? Y qué bueno que tengamos eso como base, porque como estamos escuchando cosas nuevas y a veces queremos escuchar de repente otras personas o unos maestros, qué bueno tener la base. Qué bueno que escucharlo por primera vez, por eso yo lo dije en el grupo, si hay algo que sé que van a enseñarnos, prefiero escucharlo por primera vez en la comunidad, con nosotros, porque se dice cada disparate que da miedo. Lo sacan de tantas cosas que, sinceramente, yo doy las gracias por los maestros, por Pablo y por Darío, porque de verdad que ellos pasan horas estudiando para podernos dar las escrituras de la manera más pegada a la Torah posible. Y bueno, eso es lo que quería decir, que me asombra, nunca lo había escuchado. De verdad Amén. que no. Amén. Yo también doy gracias por Pablo. También doy gracias por Pablo, que está ahí y que él también está atento a todas las cosas que digo, les digo. Él está atento a todas las cosas que digo. Y Amén, dice, él vive en Berea. amén, sí. Y primero tengo que convencerlo a Pablo, después ustedes, ¿sí? Amén, amén. Pero bueno, siempre tenemos que estar así. Una ayuda idónea para cuestionar las cosas, amén, ¿sí? En este caso, bueno, es Pablo mi ayuda idónea, ¿sí? Pero, amén, hermano. Estemos ahí atentos a todas las cosas, siempre, porque yo sé que él, en este caso, todo lo va a medir a la lupa de Mashiach, ¿sí? Todo lo va a pasar por el filtro de Mashiach. Amén. ¿Sí? Oscar está levantando la mano. Ah, bueno, no se ve tu mano, Oscar. Dale, adelante. Sí, entonces, pues yo desafortunadamente o afortunadamente por el hecho de estudiar, en alguna ocasión, pues, digamos, mm, tomé el versículo de Génesis 3:15, que usted lo mencionó ahorita, Darío, donde dice que pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, cuando, y la simiente viene de la palabra, creo que es semen, ¿cierto? Linaje, eh, es más o menos. Entonces, ¿eso es espiritual? ¿O cómo cuál es la interpretación correcta ahí de simiente, digamos? Esa es la primera profecía de Mashiach. Sí, La simiente de la mujer es Mashiach. Y eso es lo que dejó el ojo cuadrado a todos los judíos. ¿Cómo es que la mujer... Primero, ¿cómo la serpiente no tiene simiente? ¿Saben ustedes? El animalito, la serpiente, no tiene simiente. Esos crecen con huevos, ponen huevos, como la gallina, ¿sí? Y la mujer tampoco tiene simiente. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo así? Ahí está la expresión, ¿cómo así? Ese es el misterio más grande revelado en Mashiach, de la mujer restaurada, ¿sí? Puesta en el lugar que corresponde, porque Miriam es la mujer, es la simiente, la mujer, mejor dicho, que iba a dar esa simiente, ¿sí? Entonces, todo lo que se había perdido en un lugar, en un momento, fue recuperado a partir de que viene Mashiach. Y Miriam da a luz, ¿sí? Sin simiente de varón, la simiente de la mujer. Esta simiente de la mujer aparece en el Génesis como masculino. Acá en castellano nosotros decimos la simiente, ¿sí? Pero en el hebreo es un masculino que le pisará la cabeza a la serpiente. Dice que la serpiente herirá en el calcañar. Eso indica, pues todos son alegorías, el ser humano, sus debilidades, ¿sí? El calcañar son las debilidades, la debilidad del ser humano. Entonces, Mashiach fue tentado en todo, amén, no pecó, por eso es el sacrificio perfecto, pero pasó todo lo que pasa un ser humano. Pasó hambre, tuvo sueño, lloró,
lloró, ¿sí? Al morir su amigo, transpiró sangre, eso literalmente transpiró sangre, ¿sí? El espíritu estaba inquieto, perdón, la carne estaba inquieta, el espíritu estaba firme. La carne siempre se resiste a hacer la voluntad, ¿no? Pero el Ruach sujeta. Entonces, Mashiach fue obediente en todo hasta la muerte. Y muerte de cruz. La simiente de la serpiente, entonces, ¿cómo se interpreta ahí? Porque tenemos que entender primeramente a qué se refiere con la serpiente, ¿sí? Pero te digo de vuelta, la maldad que se representa en el Bereshit está dentro del hombre. El diablo te puede tentar, pero el que tiene la maldad encima es el ser humano. A ver, Pablo. Creo que Pablo quería decir algo, ¿no? Sí, no sé si en las notas tiene Ezequiel 18, hermano, para no hacerle spoiler. No, adelante. Lo quiero leer. Sí, es Dale. que todo esto ha de entenderse como lo dijimos ayer en la noche, con ojos espirituales, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos dar una explicación natural a un libro que es espiritual, a un mensaje espiritual, entonces empiezan este tipo de confusiones. Entonces, si se quiere dar una explicación natural a la simiente de la serpiente, es de donde nacen todas estas cosas. No sé en qué difiere esta teología, por ejemplo, del pecado original del catolicismo. Es decir, el ser humano, ya por ser humano, ya viene arrastrando un pecado del cual necesita redimirse. El ser humano tiene que redimirse de su condición de pecado porque todos pecaron, dice Pablo. O sea, no es que todos están ya condenados, no es que por cuanto todos pecaron, están destituidos porque pecaron. Y entonces, para cualquiera de las dos teologías, la del pecado original y el pensar que esa simiente es un linaje ya de por sí condenado a hacer el mal o a hacer la maldad, pensar que alguien ya está predestinado a eso, que eso es más o menos este tipo de corriente. Ezequiel 18, 19 dice esto. Lo voy a leer por ahí hasta el 21, para que quede súper claro dónde es que está la maldad, dónde es que están los que van a ser destruidos, y aún más, que quede claro que aún el que hizo lo malo tiene la posibilidad de acabar distinto. Dice Ezequiel 18 y 19. Perdón, desde el 18. Dice, su padre... El capítulo. Ezequiel 18, 18. Ok. 18, 18. Dice, empiezo a leer, sí. Okay. Dice, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. ¿Quién? El padre que hizo el agravio. Dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo, dice, perdón, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Ahí está dando el por qué no va a llevar el agravio. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sobre el justo será la justicia y la impiedad sobre el impío. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Ven? Amén. Entonces, para mí es más que claro que no hay, o sea, que la puerta no está cerrada para nadie. O sea, que no hay nadie con un linaje ahí perverso que se remonte hasta la serpiente, que no tenga acceso a lo que Yahweh dice que todos tienen acceso, ¿verdad? Entonces eso no tiene ni pie ni cabeza, parece a mí, de
o sea, entendemos de dónde se originan y es súper importante entender de dónde provienen estas enseñanzas, pero sí sepamos que eso no es de Yahweh, ¿verdad? Eso no es bíblico. ¿Amén? Amén. Amén, amén. Amén, perfecto, perfecto. Me surge otra pregunta, Darío. ¿Puedo hacerla? Adelante. En Éxodo 20, con respecto a lo que habló Pablo ahorita, Éxodo 20, me están los mandamientos. Éxodo 20, 25. sí, donde dice que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, ahí dice que hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ahí como para aclarar ese puntico, no sé si se puede ahorita. Amén. Igualmente habla de que la misericordia es por 1000 generaciones y visito la maldad hasta la 4ª generación, dice. Hermano, yo quería acotar algo a la pregunta suya de Éxodo 25. Nótese que a la luz de lo que leímos también en Ezequiel, el texto en Éxodo lo que dice es que Yahweh visita la maldad. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Pero note que lo primero que dice es que visita la maldad. Y en el contexto se está hablando de un contexto de idolatría. Para Yahweh la idolatría es maldad, es mala. Él promete visitar eso hasta la tercera y cuarta generación. Pero eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Yahweh visitando la maldad. Si usted pone eso a la luz de lo que leímos en Ezequiel, y Yahweh visita la maldad, pues en el momento que él no encuentre maldad, ahí corta. Porque dijo, si el Hijo hace lo bueno, guarda mis estatutos, vivirá. Porque él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ese texto es siempre y cuando él vea maldad que visitar, hermano. No es que sí o sí lo que pase con los hijos de estos están destinados a vivir en la ira de Yahweh. O sea, así no es como funciona. Recién lo que estamos viendo acerca de Adán y lo que mencionó Pablo es que el recibir la vida depende de que si uno se aparta de hacer el mal, ¿sí? Se aparta de lo malo. La simiente de la serpiente enseña, en cierta forma, la teología del pecado original, ¿sí? Y que hay un linaje de pecado, y que hay un linaje de maldad, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese linaje de maldad? Ese linaje de maldad que se pierde, según la teología. Los malos no van a dejar de ser malos, porque lo tienen en su genética. Sin embargo, acá lo que mostró Pablo es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, la Torá tiene una forma de expresar cuando te dice que serás bendecido, ¿sí? Entonces, ese hasta 1000 generaciones indica una sobreabundancia. Lo contrario de la bendición es la maldición. Y la maldición es que se acorta. La maldad es castigada, pero no tiene el mismo peso que una bendición. La maldición te achica. Por eso, dice que el que quebranta los mandamientos y así enseña será llamado ínfimo, pequeño. Es porque esa abundancia no la recibís. Recibís el ser cortado, ¿sí? Limitado. Bien, dice que Yahweh visita la maldad, pero hasta la tercera y cuarta generación. Él revisa y en su presciencia sabe si tus hijos se van a arrepentir o no. ¿Sí? Él sabe, en su presciencia lo sabe. Y si alguno se arrepiente y hace lo bueno, bendiciones vendrán. ¿Sí? Entonces, esto no está hablando de maldición generacional, eso es una teología, porque justamente Pablo estaba diciendo, si el padre hace algo malo, pero el hijo no, el hijo va a recibir vida. ¿Sí? Y había un dicho en Israel que decía, el padre come uva y al hijo le salen las denteras. Masías dijo, este está ciego, ¿quién pecó? ¿Los padres? ¿Quién pecó? ¿El padre, la madre, él? ¿Quién fue el que pecó? Y nosotros no sabíamos qué responder, no, ninguno pecó. Él está ciego para que Yahweh se gloríe. ¿Sí? Entonces esas teologías de que el pecado se hereda, en realidad todos pecamos.
Todos pecamos porque somos pecadores. El ser humano es enemigo. Entonces el rescate viene por ese lado. Nosotros tenemos que reconciliarnos. Entonces la maldad está en todo ser humano que no hace lo bueno. Y lo bueno no es lo que a mí me parece bueno. Es lo que Yahweh dijo que es bueno. ¿Sí? Entonces yo creo a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. No sé si les dijeron alguna vez eso, ¿no? Yo creo sí, pero a mi manera. No es a tu manera. O sea, o crees. Peor o es no cuando te crees. dicen, yo escucho a todos. Claro, Tú escucha. le predicas y te dicen, yo escucho a todos. Sí, pero le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿se entendió esto? Bueno, Oscar, básicamente esto es la respuesta que te puedo dar ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, como hemos visto que los elementos de las alegorías no siempre representan lo mismo, en la Torá no existe, perdón, en la Torá existe prohibición de comer ciertas cosas, entonces comer ciertas cosas se considera pecado, ¿sí? Los ángeles no son árboles, recuerden. Bereshit no es cuento de niños. Las alegorías ocultan misterios, no chismes. Las alegorías ocultan misterios. Vamos a leer Ezequiel 20:49. Ezequiel 20:49, Oseas 12:10. El que no tenga, que por favor. Leo Ezequiel 20:49. Amén. Y dije, Adón Yahweh, ellos dicen de mí, no proferiré no profiere parábolas. Así es como hablaba. No le entendían nada. No entendían nada. ¿Sí? ¿El otro versículo alguno lo encontró? Perdemos el micrófono. Es que las parábolas, las alegorías, enseñaban los misterios del reino. Había sabiduría, había conocimiento, entendimiento. ¿Sí? Nunca se usa para otra cosa. Por eso yo les digo, ¿qué problema habría en si hubo un acto ilícito en el Edén? Que lo diga. Yahweh no tiene problema en decirlo, porque él denuncia al perverso. ¿Sí? Lo hizo pasar vergüenza a David. No tiene problema. Él no tiene problema. ¿Sí? Porque por el Ruach, por el Ruach es que Juan el Bautista y Mashiach decían, raza de víboras, arrepiéntanse. ¿Quién les enseñó? Hipócritas. ¿Sí? Eso es porque el Ruach, eso es paz, le digo, eso es tener paz. Porque paz, una cosa es paz y otra cosa es ser la paz que nosotros pensamos, el amor y paz, ¿no? Y eso es lo mismo que hay un solo espíritu. Eso demuestra que hay un solo espíritu. Amén. El shalom de las escrituras es una firmeza, estar firme. Esto no se mueve acá, no se negocia. Entonces, las parábolas tienen un sentido. ¿Sí? Amén. Oseas 12:10 dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Amén. Amén. Proverbios 30:20 metafóricamente compara el comer con la inmoralidad sexual. El proverbio hace una comparación. Los que creen en la simiente de la serpiente exageran esto y lo toman como una evidencia de lo que pasó ahí. Pero ya les mostré
que Mashiach hablaba también de comer su cuerpo y, comer, y beber su sangre, ¿sí? Y no lo podemos tomar con el sentido que ellos toman. Usan varios pasajes, siempre están mal intencionados, mal interpretados, como Judas 1.14, la parábola de la cizaña de Mateo capítulo 13. Nosotros vimos lo que era la parábola de la cizaña en las Escrituras, ¿sí? Vimos que el maligno sembró la cizaña, amén, el maligno sembró la cizaña, ¿sí? Pero ellos lo toman como algo genético, como que las cizañas genéticamente son hijos del maligno, cuando las Escrituras, hijos del maligno y los hijos de Dios, o sea, lo que se menciona en la Biblia son los hijos de Dios y los hijos del maligno, ¿sí? Unos quieren hacer lo malo, otros quieren hacer lo bueno. Si alguno es hijo de Dios, no va a querer matar a su hermano. Los hijos del maligno quieren matar a los hermanos, ¿sí? Esa enemistad. Hay figuras alegóricas, Esaú y Israel, Jacob, ¿sí? Había un embarazo, había dos naciones luchando en el vientre de la mamá, y en cierta forma nosotros vemos que hay alegoría, por un lado lo que es la carne, por eso le decíamos Edom, ¿no? A Esaú, del hedonismo le expliqué, ¿no? Y llevarse e irse por los placeres, la carne, y por otro lado el espíritu. ¿Qué fue lo que vio Eva? ¿Qué pasó con Eva? Se guió por los placeres. Vio, dice que entró por los ojos. Vio que era bueno, era un fruto bueno, codiciable para alcanzar sabiduría, ¿sí? Vio que era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Más allá de que si tenía lindo sabor o no sé qué, lo que ya la movió fue querer alcanzar, querer buscar algo, ¿sí? Sepan que Adán estaba ahí también, ¿eh? Comió y le dio al marido. Estaba ahí también. En las Escrituras no te dice que Adán estaba durmiendo, que Adán estaba en otro lado, que vino corriendo. No, Eva. No, no. Dice que ella comió y le dio a su marido, ¿sí? Entonces, todo lo demás que uno piense, hace las películas, es Hollywood. ¿Saben qué quiere decir Hollywood? Hollywood es varita mágica, ¿sí? Es que te hechiza, te engaña. Si Hollywood te dice, porque las películas te muestran, viste que la mujer, la serpiente, te lo muestran así en lenguaje como en película, ¿sí? La simiente de la serpiente, porque muchas películas te enseñan esa doctrina, la de la simiente de la serpiente, películas de Hollywood. Pero Hollywood es engaño. No creas las películas de Hollywood. Una vez un hermano me preguntó por qué Pedro estaba enojado con Mateo, ¿sí? Y yo le digo, ¿de dónde sacás eso, hermano? Y porque ahí estaba, ahí en la película lo vi, dice. Sí, yo, ay. Entonces, bueno, ok, le dije, las películas están basadas en las escrituras, pero no quiere decir que sea así. El director tiene libertad y a veces te puede decir cualquier cosa. Entonces, si no está en las escrituras, no prestemos atención, ¿sí? A esos detalles. Bien, hermanos, hay mucho para hablar. Yo creo que hemos dado bastante fundamento, ¿sí? Literalmente hay decenas de pasajes en la Biblia que donde meten esta falsa idea. Sin embargo, en cada uno se necesita previamente tener esa concepción, ese pensamiento previo para ver esa doctrina, ¿sí? Gálatas 3:28 dice claramente que la raza y el género no tienen ningún impacto sobre nuestra posesión con Dios. Gálatas 3:28. ¿Sí? La raza y el género no afectan, no importa.
Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios quiere que todos se salven, que no dice todos excepto los hijos de Caín. Nadie en ninguna parte de las Escrituras se identifica como ceneo, ni tampoco es condenado por ser del linaje de Caín. Escuchen, en las Escrituras, inclusive Caín estaba protegido. Inclusive Caín estaba protegido. Que no lo matara. En la Torá hay protección. Inclusive si alguno asesinó sin querer, hay protección, hay ciudad de protección. ¿Sí? De cierta forma, ciudad de refugio, cárceles. Sí, básicamente lo que era eso. Pero bueno, ya sin irnos mucho del tema, creo que se dio bastante fundamento. ¿Sí? Bueno, el árbol de vida sí que es una alegoría de Mashiach. Juan 3:36, Juan 10:10, Juan 17:3, Primera de Juan 1:2, Primera de Juan 5:20, Apocalipsis 2:7. Todo esto queda grabado. Las Escrituras te hacen referencia de que Mashiach es el árbol de vida. Amén. ¿Sí? Amén. Es que a los hombres se los hace referencia con árboles, eso sí está en las Escrituras. Pero a veces se toman las alegorías para enseñar cualquier cosa. ¿Sí? Y de eso es que tenemos que tener cuidado. Familia, hemos estado 2 horas haciendo esta enseñanza, ya pasó volando, ¿sí? Amén. Y bueno, creo que hasta aquí está bastante fundamentado. No creo que haga falta hacer otro video más para seguir en este tema, porque yo creo que quedó más que claro, ¿sí? Pero bueno, sepan guardar sus oídos con este tipo de cosas. Y bueno, ahora sí, en adelante, la próxima vamos a estar entrando en el pacto, y sepan que cuando se habla de linaje, ya necesariamente no tiene nada que ver con nada raro, ¿sí? Amén. Muy bien, familia. Bueno, entonces terminamos. Si alguno me ayuda con la oración, ya terminamos y damos gracias y hasta el próximo Shabbat, ¿sí? Igualmente en el chat, en la sala, podemos estar consultando y preguntando, ¿sí? Amén. Amén. Bueno. Oro. Gracias, Padre Yahweh, te damos hoy en esta noche. Gracias por tu palabra que se ha revelado a nuestras vidas. Te doy gracias por las familias. Te doy gracias por lo que haces con nosotros, Abba, que nos reúne y que podemos estar en coinonía. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, todo Rabá. Todo Rabá. Para ti es la gloria. Bendito sea tu nombre, Abba. Padre, que el día de mañana podamos compartir esto revelado con otras personas. Permítenos, haz encuentros para que tu palabra sea escuchada. Bendito sea tu nombre, en nombre de Yeshua HaMashiach te damos las gracias en todo momento. Amén. Amén. Bendiciones, familia. Gracias y paz. Shalom, hermanos. Bendiciones. Shalom. Shalom. No, bendiciones. Shalom, hermano. Bye, bye. Buena semana. Que tengan buena semana. Amén. Lo mismo para todos. Bye.